Metemos la cucharada para entender a qué sabe la vida de los empresarios y emprendedores del mundo gastronómico. Caballo de batalla. El croissant de almendras y hoy en día el croissant de pistacho. Nos enteramos de cómo se cocinan grandes proyectos. Literalmente llevan la masa en la sangre. Literalmente. Nos alimentamos de consejos. Me Sí, encanta está hablando con una cómo- cocinera, qué pena. Aprendemos de los errores Y mi hermana me dijo, tú te enloqueciste. En Colombia a la gente le gusta que la atiendan. y nos nutrimos de sus historias de vida con mucho sabor. Soy Juan Camilo Osman y quiero que sigamos aprendiendo juntos, trayendo a la mesa historias potentes, marcas brutales e ideas poderosas. Bienvenidos al podcast de Ay María. Bueno, y una vez más, a veces nos demoramos, pero siempre volvemos, ni crean. Estamos acá en el podcast, en La Cucharada, el podcast de Ay María, y nuevamente estamos acá, claramente, como es nuestra misión y objetivo, rescatando, entendiendo, conociendo, aprendiendo sobre esas historias de sabor, de emprendimiento, sobre esas marcas potentes, esas historias poderosas que hay detrás de gente emprendiendo en este país alrededor de la industria de alimentos y bebidas, y entendiendo un poco las lecciones que podemos destilar de todos estos aprendizajes y viendo cómo cada vez hacemos más por esa bella industria que nos va a acompañar por el resto de nuestras vidas, porque esa prueba de inteligencia artificial nos va a tocar comer para siempre, hagamos lo que hagamos. Es una muy buena noticia para todos. En esta ocasión tenemos a digamos que un lugar que para mí lo llevo en el corazón, creo que me ha acompañado desde que lo conocí por primera vez. Creo que era en la zona G, ahorita van a corregir si no es así. Y estoy en ese momento en Masa con Silvana Villegas. ¡Bravo! Chévere. Silvana, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola, muchas gracias por la invitación. No, Muy bien. más ¿Tú? faltaba. Yo feliz de estar acá en uno de mis lugares favoritos. Que de hecho, vamos a empezar por ahí. Cuéntame un poco, cuéntame de ti y cómo llegas o llegan a Masa, porque tengo entendido que hay más de una persona involucrada. Me voy a adelantar un poco, año 2011 o año 2010, no sé. Año 2010, año 2011. Sí. Yo soy cocinera, yo soy chef, sí. yo soy... estudié primero cocina y después me especialicé en panadería y repostería, y es como lo que pues, todo me encanta, ¿sí? Porque aquí hacemos de todo, pero soy panadera, repostera y cocinera. Es decir, acá no se vino a inventar, acá se vino a hacer lo que estudiamos. Claro que sí. Chévere. Y abrí Masa con mi hermana en el 2011 y mi hermana es administradora de empresas, entonces No, el balance la perfecto, la combinación perfecta. La combinación. Y perfecta. ella es una cocinera innata. Ujú. Le encanta cocinar, pero cocinamos muy distinto, ¿no? Yo cocino para Masa y ella en Masa solamente hace toda la parte como administrativa. Que de hecho, y son solamente las dos. Somos las dos, sí. ¿Cómo les va trabajando en familia? Que eso a veces tiene sus pros y sus contras. Hoy en día muy bien, creo que ha sido un aprendizaje, ha sido un reto. Trabajar en familia es un reto, yo creo que es lo mismo que trabajar con un socio, pero pues aquí no hay límites, ¿no? Sí, claro. Porque el trabajo se va para la casa y la casa se va para el trabajo, entonces literal. es difícil y ha sido un camino, pues no diría que difícil, pero sí lleno de aprendizajes. Nos logramos entender la una a la otra, el espacio de la una y la otra, y hoy en día tenemos una muy buena relación y trabajamos muy bien. Cuando dices hoy en día, supongo que hubo un momento en el que les tocó aprender y Sí. entender cómo iban a manejar el tema. Porque una cosa es ser hermana y otra cosa es que cuando abrimos y empezamos a trabajar juntas por primera vez, nos dimos cuenta, pues somos personas diferentes, la gente es distinta, tiene maneras distintas, y tú no puedes pretender que la otra hiciera o trabajara como lo haces tú. Tal Y cual. ahí fue nuestro primer como choque. Como choque en principio. Nuestro primer choque, pero fuimos aprendiendo, fuimos entendiendo, y sobre todo que uno no está aquí para cambiar a las personas. Tú eres tú y debes sentirte feliz con lo que tú haces, y la otra se debe sentir feliz con lo que ella hace, y ahí llegar a ese punto de equilibrio. Bueno, pues me parece muy importante que puedan complementarse de esa manera, porque muchas veces precisamente las empresas o este tipo de, digamos que de proyectos viven y mueren por la administración, ¿entiendes? Más allá de que sea rico Sí. o no, es esa gestión lo que nos... Los números son súper importantes. Yo soy cero numérica. Claro. Hoy en día he aprendido también de ella y de todo el equipo con el que trabajamos.
y ella ha aprendido pues también de la sensibilidad del arte de lo que es cocinar. Bueno, y la inspiración, ¿por qué masa y de dónde llega, digamos que esa epifanía, esa idea de crear una panadería en Bogotá? Nosotros pues crecimos en una familia de cocineros. Uh-huh. Empíricos. Mi mamá es heladera, mi papá biólogo marino, pero se convirtió en panadero. Wow. Entonces siempre crecimos como alrededor de la cocina, y la familia toda gira, tiene todos negocios como alrededor de la gastronomía. Literalmente llevan la masa en la sangre. Literalmente. Entonces cuando me gradué, yo le dije a mi mamá y a mi papá, yo quiero ser cocinera. En esa época no era algo muy común. Yeah. Hoy en día yo creo que eso es algo más, no sé si mejor visto o más, pero en ese momento pues todos salían de abogados, ingenieros, administradores. Claro. Y yo dije, no, yo quiero ser cocinera. Entonces me apoyaron desde el principio y eso hice, me fascinó, me encantó. Y Mari, administradora, y pues es ese complemento en donde una vez montamos el negocio, pues uno va evolucionando. Hoy en día me puedo sentar en una junta directiva, me puedo sentar en una asamblea, claro, entiendo un PIG, pero sí ha sido un reto porque yo soy completamente artista creativa y ella es la numérica. No, pero en ese sentido, insisto, es el matrimonio perfecto. Sí. Bueno, ¿y en dónde estudiaste? Es decir, ¿cómo fue ese camino? Yo me fui a estudiar a Estados Unidos. Uh-huh. Estudié en la CIA, uh-huh, en Nueva York. En Nueva York, sí. Y estuve allá 8 años estudiando y trabajando. Y siempre me fui como sabiendo que yo quería en algún momento regresar a Colombia y montar un negocio propio con Mari. Entonces, cuando se dieron las cosas, me regresé y ya venía con esa idea de crear esta panadería, un café de barrio, con un producto diferente a lo que conocíamos, no que no amara el producto con el que crecí, claro, y con el pan que crecimos, que pues, o sea, me encanta el pan. Rollito de 20 pesos. El pan de rollo, sí. Soy fan del roscón de bocadillo. Uy, el de arequipe, por Dios. El pan blandito. Entonces la piñita, nosotros tuvimos una época, mi papá biólogo, vivimos en Cartagena, y para mí comerme hoy en día una piñita con una cola román es el placer más grande de la vida. Claro. Pero quería hacer algo diferente, quería tener una cosa que fuera como súper sencilla y que volviera como al origen, a lo que es el tema de los ingredientes. Entonces vine y le hice una propuesta a Mari y le dije, esto es lo que me imagino y lo que deberíamos montar, y ahí pulimos el concepto y abrimos Masa en el 2011, con un inicio de una propuesta de un café de panadería de barrio, y rápidamente se convirtió en restaurante, ¿no? Hoy en día somos un poquito de todo. ¿Te has inspirado en alguna repostería en particular, digamos que francesa o europea de algún tipo, o un poco en lo que pasa en Estados Unidos? No, pero sí está muy influenciada por la gente con la que trabajé. Trabajé con americanos, con franceses, con alemanes, con australianos. Uh-huh. Entonces yo creo que como que absorbí mucho de eso que aprendí. Siempre trabajé en restaurantes fine dining, o sea, de alta cocina. Entonces también aprendí desde ese lugar de perfeccionismo, ¿no? En estos lugares todo es perfecto, todo es impecable. Y esa fue mi escuela. Entonces yo creo que tuve una escuela, no crecí en las panaderías, sino aprendí en restaurantes, y de ahí me fui bajando hacia las panaderías. Entonces tiene una influencia, un poquito de todo. Me parece interesante, sobre todo porque Masa al final del día no es una panadería y ya. ¿Cómo fue ese camino, digamos, que de ir descubriendo que podían hacer, incorporar diferentes ingredientes, platos? Digamos que mucho sucede alrededor del pan, alrededor de las masas, como su nombre lo indica, pero al final del día pues incluso uno puede sentarse a comer en masa completo sin tocar un pan. Sí, exactamente. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? Pues, ¿Cómo fueron incorporando eso? Al principio, y empezando por el nombre, como tú bien lo dices, yo quería que todo el menú girara por lo que empiezan las cosas, y todo empieza por una masa, ¿no? Una masa de galleta, una masa de pan, una masa de ponqué.
Y ese era como el concepto inicial. Cuando llegué a Bogotá y conseguimos el local con un amigo que me dijo, mira, te tengo la esquina perfecta en la zona G, sí, claro. Es el primero que abrimos. ¿Con la 69 con quinta? En la 69 con quinta, sí. Entre la cuarta y la quinta. Bueno, no con quinta, pero pues la dirección dice cuarta, pero es en la quinta. Entendiendo ya esa zona, que es una zona residencial, pero también tiene esa parte de oficina, claro. Tenía esa parte de comercio, dije, bueno, cambiemos el menú, porque yo llegué aquí con un concepto en donde yo realmente era, ve a la caja, compra lo que quieras y te puedes sentar, y mi hermana me dijo, tú te enloqueciste, en Colombia a la gente le gusta que la atiendan. Sí. Inicialmente el concepto no estaba pensado como para el servicio a la mesa. Yo decía, no, qué chicharrón, más gente, mesero, servicio. Y me dijo, Silvi, no, o sea, no hay nada que hacer. Aquí a la gente le gusta sentarse y que la atiendan. Claro. Entonces ahí empezamos como a girar y cambiar un poquito el concepto, y siendo la zona, pues nada, abrí todo el tema de hice todo un menú de desayuno y de almuerzo y comida, que hoy en día es el mismo menú. Todo girando en torno al pan con los sándwiches, y luego montamos todo ese tema de la barra de ensalada, que fue algo diferente aquí en Bogotá. Claro, y era muy en contraste con lo que tú, pues con lo que uno ve en Estados Unidos, con ese rush hour de la gente que va y coge y todo es para llevar. Sí, claro, esa fue mi escuela, y eso era lo que yo decía, bueno, es algo viable porque es manejable, ¿no? Abrimos hasta las 6 de la tarde, pero todo eso, cuando ya encontramos el sitio, pues lo fuimos adaptando y lo fuimos cambiando. Y realmente yo nunca trabajé como en cafecitos pequeños, como te digo, siempre fue como restaurante de fine dining, claro. Entonces el menú es completamente diferente a lo que yo aprendía, pero aprendí fue la disciplina, ¿no? La disciplina, sí, el rigor de que todo empieza desde los ingredientes, uh-huh. De la calidad de los ingredientes con los que trabajas, y de ahí en adelante pues la receta y servir un producto fresco, de calidad, delicioso, y lo que es, ¿no? O sea, no hay nada más rico yo siempre digo, no hay nada más rico que un pan con mantequilla. Uy, y ya, o sea, no hay que salsa ni queso ni nada, un pan tostado, una tostada de pan con mantequilla es lo más rico del mundo. De hecho, hace poquito en un episodio que por acá les dejo el enlace, estuvimos revisando la historia del ajiaco, la historia del chocolate santafereño. Los dos en mi cabeza van obligatoriamente con pan. Y todo el mundo me corrigió, que el ajiaco era con arroz. Y yo, pero ¿cuál arroz? El pan, yo me como un pan francés, una baguette entera con un ajiaco. ¿De todo el mundo verdad? Le parece rarísimo, sí. Sí, pues el ajiaco ya es una bomba calórica grande. Sí, yo sé. Creo que el arroz tampoco es que saque también librado, pero... Sí, por eso te digo, es una bomba calórica, pero bueno, no había conocido a nadie que comiera ajiaco con pan. Francés, no puede ser. Pero bueno, y listo. ¿Y qué criterio usaste para ir construyendo esta carta alrededor del pan, pero que también pudiera vivir sin el pan? Yo quería traer ese concepto, que aquí había unas panaderías muy poquitas que lo hacían, de ese pan de masa madre, uh-huh. de fermentación larga, sí. Ese sabor ácido, pues más complejo, semillas, centeno, y a raíz de eso, pues como que desarrollé todo el menú con los sándwiches, pero a veces uno no quiere siempre comerse un sándwich, y yo quería que hubieran otras opciones en la carta que jugaran y fueran, o sea, de la mano, pero que no compitieran, pero que no fuera tampoco almuerzo de plato servido, sino siempre muy sencillo, muy de todos los días, ¿no? Algo que tú te quieras comer todos los días. Teniendo en cuenta tu escuela, supongo que, por ejemplo, escoger los proveedores es un proceso importante, interesante, también meticuloso y riguroso. ¿Qué criterios usan para poder...? Al principio fue un reto, porque venía muy mal acostumbrada, claro. Y lloré mis lágrimas, porque yo decía, aquí es difícil conseguir las cosas, o sea, sí hay mucho, y pues Colombia está lleno de productos increíbles, pero yo venía de trabajar con 12, 14 tipos de harinas distintos. Aquí encontrábamos 2. El tema de chocolatería en ese momento pues no era una cosa que uno encontrara de todo, no, se fue desarrollando. Hoy en día yo creo que el mundo de la gastronomía ha cambiado, claro, enormemente en Bogotá y en general en Colombia, pero al principio fue un reto. Hoy en día
los proveedores siempre son un aliado más, ¿no? Sí, es que ahí se deriva la calidad realmente. Pero sí, es un reto porque todo empieza desde los ingredientes. Claro, supongo que no fue fácil. Sean ingredientes súper sencillos como los que utilizamos nosotros, pero cuando tú te devuelves y ves la parte de atrás, pues son miles y millones de ingredientes que utilizamos. Claro. Entonces, después de la pandemia siempre hay desabastecimiento de cosas, entonces está uno siempre como buscando cuál es esa mejor relación de calidad, precio, porque pues también hoy en día impacta muchísimo el tema del precio. Claro. Y bueno, pues sí, ese es el reto. Entiendo. Bueno, y hablando ya, digamos que de este primer local, ¿cuál fue esa visión de, listo, para dónde vamos de aquí para adelante? ¿Vamos a crear una cadena? ¿Vamos a abrir un segundo local? ¿Cómo fueron llegando esos diferentes puntos que tengo entendido? No, he visitado casi todos. Entonces, inicialmente yo tenía una idea muy romántica en mi cabeza de que quería hacer esa panadería, ese café de barrio, en donde me iba a levantar todos los días, a amasar, a hacer el pan, atender a los clientes, pero eso evoluciona y Mari es esa otra contraparte que llegó y me dijo, Silvi, hay otra oportunidad, hay un local a 10 cuadras, entonces pues ahí es donde está como ese balance. Yo soy una persona que soy muy controladora, a mí me gusta que todo sea perfecto, que sabes que los pasos sean firmes, por más de que siempre uno se equivoca y pues de los errores uno aprende un montón. Y Mari es mucho más lanzada, es mucho más hagámosle, sí, para ella todo es fácil. Y yo, no, las cosas no son fáciles, o sea, todo tiene un proceso, pero es ese balance lindo. Y ella dijo, no, es una super esquina, hay que tomar la oportunidad, y ahí arrancamos. Nuestro crecimiento, hoy en día sí tenemos varios puntos de venta, pero también cuando uno lo ve, hemos crecido muy medido, sí, a nuestro ritmo. Para nosotros este es un negocio que queremos construir con mucha fortaleza, que todo lo hacemos nosotros, somos financiados, o sea, todo es con nosotros, no tenemos o nunca hemos tenido hasta el momento gente que nos aporte con inversión ni nada, somos todos nosotros. Y pues nada, ha sido un proceso lindo, duro, pero muy gratificante. Bueno, qué nota de eso. Y entonces llega la pregunta inevitable, pandemia. ¿Esto les cogió con cuántos locales abiertos? Y ustedes, digamos que sobre todo pandemia, también quiero saber si ustedes ya despachaban domicilios antes o no. Sí, nos cogió bien paradas. Yo creo que habíamos tenido la visión de arrancar con los domicilios. Rappi ya había arrancado y fuimos unos de esos primeros, no sé si de los primeros, pero arrancamos muy temprano con ellos. Entonces ya teníamos una operación de domicilio montado, teníamos unas cocinas ocultas de donde sacábamos todos los domicilios, porque inicialmente los sacábamos de los restaurantes, pero para mí era muy importante ese servicio al cliente, ese enfoque a que tengo una persona que está sentada y quiero darle prioridad, pero también tengo que darle prioridad al domicilio. Entonces hicimos unas cocinas ocultas y la pandemia nos cogió con 4 locales. Acabamos de abrir la 105, sí, con 19. Llevábamos un año increíble, porque el 2019 fue increíble. Abrimos al final del 18, llevamos un año completo cuando llegó esta pandemia, que ha sido larga. Claro. ¿Y cómo fue, por ejemplo, digamos que la operación pudo continuar porque tenían la infraestructura para hacerlo y habían, pues, eso nadie lo previó realmente, pero sí, digamos que de cierta forma estaban preparadas? Sí. Pues sí, todo fue muy, sí, hubo mucha espontaneidad ahí de qué hacemos, bueno, como todo el mundo. Y eso casi siempre se une un poco con el tema de por un lado, de que uno le toca luchar mucho con consolidar un equipo de trabajo, con entender cómo, escucha, hay personas que lamentablemente en algún momento me va a tocar prescindir de ellas. ¿Les pasó algo parecido, no? Mira, hoy nos paramos y nos sentimos felices porque no se fue una sola persona a la compañía. No lo puedo creer. No sacamos a nadie de la compañía. Las únicas personas que salieron fueron esas personas que llevaban 10 días, 15 días, o sea, los que estaban como en esos periodos todavía de prueba o de ese primer mes,
Y las personas que se fueron fue ya por su propia voluntad, ¿sí? Pero no, nos mantuvimos con todo nuestro equipo, giramos toda nuestra operación a los domicilios, todas las personas que tenían motos, bicicletas, sean administradores, el cargo que tuvieran en el restaurante se volvieron domiciliarios. Claro. Y hicimos 2 equipos, trabajaban 15 días. Uh-huh. Entonces, trabajaba un equipo 15 días y si alguien se enfermaba, entonces entraba el otro equipo a trabajar completo. Entonces hicimos como esos 2. No cambiaban solo las fichas, sino que... No, todo el equipo cambiaba. Todo el equipo cambiaba, entonces... Así los protegían también. Así los protegíamos a todos los empleados. Solamente trabajaban 15 días en el mes, y trabajaban por bloque. Claro. Y todo el mundo hizo de todo, fue lindo porque la gente muy abierta, no pasa nada, yo soy mesero pero a mí me encanta cocinar, entonces listo, entré a la cocina y así nos adaptamos, montamos nuestro propio canal de domicilio, nuestra propia página web, entonces también en 1 mes y medio, 2 meses montamos, ahí llegaron nuestros mejores clientes, los que se antojan de todo. No, pero es que imagínate, si hubiera sido niño y existiera masa, no habría dejado torta con cobertura. Entonces, sí, montamos nuestro propio canal de domicilio. Yo tomé todas las fotografías en mi casa con el iPhone. Mi esposo montó la página. O sea, hoy en día uno lo ve y dice, wow, qué cantidad de cosas que hicimos, no paramos. Pero fue un momento, como para todo el mundo, fue muy estresante. Pero no cerramos un solo local ni salió nadie del equipo. Admirable, increíble. Me alegra, digamos, que en medio de lo fuerte que fue ese momento para todos y para muchos lo sigue siendo, hayan logrado, digamos, que navegar esas aguas sin problema. Sí, total. Ahorita vamos a arrancar a navegar otras porque esto sigue difícil. Ese coletazo ha sido larguísimo. Sí, lo entiendo. De todas formas, bueno, ya vamos a tocar esos temas. Quería preguntarte, obviamente creo que sé la respuesta, pero si tú tuvieras, más bien, ¿qué opinas del tema de cocina oculta? Si tuvieras que escoger entre tener un restaurante abierto al público o una cocina oculta, ¿qué escogerías? Y como la queja más recurrente que yo he visto cuando las personas hablan de cocinas ocultas es que la mayoría, y sobre todo si son de tu formación, que es cocinero, como más responsable, dicen, es que no me gusta cómo viaja el producto, o no puedo brindar la misma experiencia, o llega destrozado. Eso no es lo que yo vendo. Sí, eso es un reto. Yo soy una persona de experiencia. Uh-huh. Y a mí me gusta vivir la experiencia ahí en el momento, ¿no? Yo, por ejemplo, no soy una candidata de domicilio. Obviamente me gusta cocinar y soy cocinera, entonces pues yo soy muy poco de domicilio. Claro. Porque creo que hay pocas cosas que llegan muy bien, pero a mí me gusta, si es caliente, me gusta comerme la pizza hirviendo, caliente, que se me queme el paladar con el queso, así, esa pizza fría, no, yo no, no es como mi preferencia, entonces, pero por otro lado es un balance, uno tiene que adaptarse. Hoy en día la gente vive muy ocupada y come y tiene afán o no tiene el tiempo, entonces tener ese otro canal siempre es importante y ha sido ese trabajo de lograr como pulir de la mejor manera posible que ese producto te llegue lo mejor posible. Y bueno, ese es como el reto. Afortunadamente nosotros no tenemos un menú de salsas, que las cosas de un plato súper caliente. Lo único que vendemos, por ejemplo, que no vendemos son huevos, porque pues un huevo frito a domicilio, no gracias. O un huevo revuelto, no gracias. Sí. Pero sí tenemos los sándwiches de huevo. Ya. Es difícil porque a veces tampoco puedes estar mirando en los restaurantes, tú estás en la cocina y tú estás mirando todo lo que está pasando, pero ahí a veces no... Se pierde el control. Se pierde un poquito de cómo le llega ese producto al cliente. Oye, y hablando de eso, tú decías en algún momento que digamos que tu sueño era como algo muy pequeño, muy petit, muy de barrio, que yo llego, ya amaso y todo. Pero evidentemente digamos que eso pues, ni es escalable ni es sostenible y tiene sus temas. ¿Cómo solucionaron eso? Es decir, ahorita dónde se produce o cómo garantizas tú, digamos que supongo que tienen una planta de producción y reparten, y cómo garantizas esa calidad, y tú en dónde estás, en la planta, en las cocinas ocultas, en los puntos de venta.
Pues esa idea romántica realmente cambió muy rápido. Una cosa es lo que uno se imagina y otra cosa es cómo evoluciona el negocio y como decimos, pues si no creces mueres. Viene una cantidad de gente detrás Claro. Queriendo hacer cosas parecidas, queriendo hacer cosas diferentes, la misma gente lo pide, entonces pues el mismo negocio te obliga a que sí o sí tienes que crecer. Yeah. Y más en una ciudad tan grande como Bogotá. Claro. Y desde el inicio nosotros arrancamos muy organizadas, somos muy juiciosas, arrancamos con un centro de producción, entonces para nosotros no fue un reto inicial como poder producir o distribuir a otros locales, porque arrancamos con el centro de producción donde nosotros distribuimos desde allá, producimos allá bastante del producto y hacemos 2 entregas diarias, una de panadería y uno de producto fresco. Las cocinas de masa son realmente pequeñas, relativamente pequeñas. No tenemos mucha capacidad como para almacenar tampoco. Entonces, eso por un lado a mí me gusta porque me permite que todo rote muy rápido, ¿sabes? Entonces todo es fresco y garantizamos la frescura. Logísticamente es un reto porque hay que surtir los restaurantes todos los días, de lunes a domingo. Nosotros surtimos todos los restaurantes de lunes a domingo y en los restaurantes producimos otra parte de los productos, pero la panadería, la repostería, pues todo eso requiere equipos muy grandes, hornos de piso grandes, laminadoras. Entonces, todo eso lo hacemos en el centro de producción y en la parte administrativa también arrancamos muy juiciosas, o sea, con nuestro departamento de recursos humanos, así fueran una sola persona, pero contabilidad, o sea, recursos humanos, calidad, todo chiquito, pero siempre muy estructurado. Y eso es lo que nos ha permitido crecer organizadamente. Qué bien. Por ejemplo, cuando pienso un poco en lo que ya me dijiste, que tú no eras buena con los números y que por el contrario Mariana sí era como, digamos que se enfocaba en eso. Pero de todas formas, pues emprender no siempre es tan fácil. No sé si me entiendes. No todo hace clic de un lado para otro. ¿Cuál consideras tú que fue tu debilidad al comienzo, al principio, al momento de emprender? ¿Cuál fue como esas vainas que tú dices, pucha, y no estaba tan preparada en ese sentido? Para liderar. ¿Sí? Entenderse con las personas. Yo nunca fui jefe. Sí. Yo en todos mis trabajos fui cocinera rasa. O sea, yo nunca fui jefe, nunca fui subchef, chef de party, ninguno de los rangos altos. Y cuando llegué acá y me tocó organizar un equipo, liderar, ser la psicóloga, ser la persona que escuchaba, ser la persona que corregía, la que enseñaba, el pañuelo para el que llega y quería llorar, o sea, todo eso me fue al principio, fue muchísimo porque uno, y más la gente aquí es distinta, ¿no? Yo crecí mi parte profesional en un mundo donde a mi jefe no le importaba si yo llegaba en bus, a pie, si había dormido, si vivía lejos, si vivía cerca, pero en Colombia sí es distinto, o sea, aquí los hijos, la familia, todo es parte de esa persona, y esa persona pues tiene dificultades y todo eres tú el que tienes que ayudarle a resolver, entender. Entonces yo llegaba a mi casa cargada, lloraba, claro, porque esa persona no llegó y no vino, vino, pero se separó, los hijos tienen una dificultad de seguridad. Bueno, eran miles y miles y hoy en día son miles y miles de historias. Historias con las personas que trabajamos, y eso al principio fue un reto. Rápidamente pues sale como ese líder, uno sabe si estás haciéndolo bien, si estás haciéndolo mal, pero finalmente ahí me lancé y bueno, hoy en día disfruto mucho. Sí. No, y por lo menos se nota que estás en un lugar diferente, que ya has avanzado mucho en el proceso y ya se entiende un poco cómo funcionamos las personas, que no siempre es fácil. Y también he aprendido, ¿no? También he dedicado tiempo a cómo ser una mejor líder, cómo inspirar, cómo motivar, cómo guiar al equipo, porque hoy en día lo vemos mucho, y cuando hay un muy buen liderazgo, pues la gente funciona muy bien. Cuando no lo hay, es difícil, es difícil. Bueno, y por el contrario, ¿cuál fue tu fortaleza? ¿En qué tú decías, en esto sí soy buena? Estar ahí. Mi fortaleza era estar presente, trabajando con mi equipo,
haciendo las cosas, pues yo sé Dándose las manos, literalmente. con las manos en la masa, literalmente con las manos en la masa. A mí me apasiona lo que hago, me encanta, disfruto trabajar, me encanta este negocio que es No Para. Y sé lo que estoy haciendo de alguna manera, o sea, conozco lo que estoy haciendo, entonces para mí eso pues, me dio como tranquilidad. Obviamente también tiene sus retos y rápidamente, como tú lo dijiste, pues emprender no es fácil. Y otra parte que sí fue muy difícil fue que me tocó alejarme un poquito de eso, ¿no? De estar con las manos en la masa, en la cocina todos los días, porque el negocio te jala mucho. La reunión, Sí, claro. te jala mucho. Entonces tuve una época que muy administrativa, muy aprendiendo, metida en todas las áreas. Y ya hoy en día pues hemos creado y construido un equipo que ya se puede encargar de ciertas cosas y ya otra vez estoy tratando de regresar a estar haciendo, ¿no? Que es lo que más me gusta hacer, sí. Qué nota. No, y es que lo chévere es estar en... Pues muchas veces precisamente pasa eso al momento de emprender, ¿no? Que uno quiere estar En todas partes. sentándose y en el día a día y todo, y No, poco y a todo poco el el mundo- negocio te va llevando a todos lados, Sí. menos ahí. Sí. Y más un negocio que no para. Esto es de lunes Sí. a lunes. Nosotros arrancamos a las 4:30, 5 de la mañana y terminamos a las 10 de la noche. Entonces es todo el día, todo el tiempo. Pero bueno, no, increíble porque se nota que han logrado afinar muy bien la operación. Eso no pasa, eso no es tan sencillo como se ve. Sí, muchas ¿Han tenido gracias. alguna embarrada memorable? Algo que ustedes han dicho, fue pucha. Varias, muchas. Una que te Hay acuerdes, así que historias tú digas- contar. Uy, o sea, una que me pegó mucho a mí fue un momento en que Mari se casó y después Mari se separó y me dijo, oye, yo me voy, yo nunca me fui a estudiar por fuera y yo voy a ir a estudiarme cocina. Y yo, ¿cómo así? No, espérate un momento, ¿cómo es? Y fue de un momento para otro, o sea, no fue como con preparación y pues pues ella tenía toda esa parte administrativa, entonces fue un momento duro porque me tocó a mí buscar, fortalecer esa parte de mí que no tenía, Sí. entender del negocio y crear, pues buscar una gente que me pudiera ayudar y ahí cometimos embarradas, contratamos a gente que nos hizo unas embarradas terribles y como no entendíamos qué era lo que estaba haciendo, pues eso fue... Es decir, sí pasó, sí se fue y sí te Claro, tocó se solucionar. fue, o sea, me dijo, me separo y a los 2 meses se fue. Dios. Y- ¿Ya volvió? Perdón. Sí, ya volvió, Mari ya volvió, claro. ¿Y respiraste ya volvió. o no? Pero se fue 3 años. Ya. Entonces fueron 3 años duros porque yo no estaba preparada y nos tocó resolver y la gente que trajimos no fue una gente que nos asesoró bien dentro de la compañía. Entonces pues ahí hubo varias embarradas, pero bueno, ya eso lo resolvimos, lo arreglamos, ella regresó y bueno ya. Pero ese fue un momento difícil. Sí, duro. Sí, pues ¿cuánto llevábamos? Además, llevamos 2 años y medio. Yo tuve mi primer bebé y le dije, Mari, te entrego esto para que tú te encargues todo y yo me pueda retirar como a hacer mi licencia Sí, en claro. maternidad. Y ella a la semana de que nació mi primer hijo me dijo, chao, me voy a separar, me voy. Entonces pues fue duro. Fue todo el tiempo. Todo el tiempo. Es que la vida funciona así, ¿no? Posparto. Qué cosita. Sí, fue todo el tiempo, pero también hoy, en ese momento, pues me molestó, obviamente, yo, ¿cómo se va a ir? Pero después, también es su vida, es su momento, Claro. ella lo necesitaba y fue a estudiar cocina y conoció gente increíble, aprendió y bueno, hoy en día creo que es una mejor persona por todo ese tiempo que ella misma se permitió tomarse. Y supongo que fue una oportunidad para que cada una se complementara en lo que hacía la otra. Sí. O para entender cómo, bueno, No, listo, claro, déjame me ver tocó cómo- sumergirme cómo en son. las finanzas. Sí, déjame ver cómo es que funciona esto por sí. detrás y ella por el contrario de, bueno, déjeme... Sí. Y ella ha tenido la oportunidad de intervenir, digamos que en concepto, en idea, en producto. ¿O no? A mí me encanta porque pues tenemos una relación muy sincera, muy honesta, pero yo me encargo de toda la parte creativa, de todo el tema de producto, de marca.
y ella hoy en día se encarga de las ventas, de todo el tema de recursos humanos, de IT, o sea, de otras áreas. Bueno, qué chévere. ¿Cuál es el plato que usted, es decir, cuál es el hit de Masa? ¿Qué es como ese flagship, ese producto estrella que ustedes tienen? El croissant de almendras, y hoy en día el croissant de pistacho. Ya, Ese es el favorito de todo el mundo. El caballo de batalla, es lo que más se mueve. Sí, es el favorito de todo el mundo. Es un producto que cuidamos mucho y más ahora porque pues claro, todo el producto está muy costoso, pero nosotros no hemos cambiado en absoluto esa receta desde ese día uno. Claro. Y no, ese es el favorito, el top. Listo. Y les ha tocado también, digamos que supongo que pulir la carta y descabezar algunas cosas que dijeron, pucha, esto me encanta. Es decir, creativamente no te ha dolido cuando, supongo, te ha tocado tomar la decisión de esto no va, por rentabilidad o por disponibilidad de ingredientes o por algo. Sí, no lo hemos hecho mucho, pero sí hemos tenido que entrar a como modificar ciertas cosas o productos que realmente no se vendían y los sacamos de la carta, pero muy pocos, la verdad. Muy pocos. Yo siempre digo que tengo un menú súper sencillo, pero no es sencillo cuando la gente entra y se demora meses aprendiendo. Sí. Yo, pero ¿por qué si es tan sencillo? Solo tenemos un par de sándwiches, pero no. Hay mucha complejidad y mensualmente hago cosas siempre especiales. Entonces estoy moviendo la carta siempre. A veces hay unos especiales como el croissant de pistacho, por ejemplo, es un ejemplo que lo saqué en una temporada y la gente decía, no, pero no lo puedes quitar. Yo dije, no, esto es solamente de la temporada, el próximo año lo vuelvan a esperar. Y ya la gente dijo, no, tú te chiflaste, o sea, solo queremos comer croissant de pistacho también. Entonces ya lo incluimos en la carta y así han pasado ciertos productos así. Bueno, si tú retrocederas el tiempo, ¿habría algo que habrías hecho diferente con Masa? Es decir, algo que tú dijeras, hijo, pucha, ¿me habría enfocado de otra manera? ¿O estás contenta y orgullosa del camino recorrido? Estoy absolutamente feliz del camino que he recorrido. No me arrepiento de nada. Sí, no. Pues hay cositas que uno dice, bueno, hubiera hecho esto diferente, pero realmente no. Listo. Y digamos que, bueno, para cerrar como la parte de Masa y emprendimiento, yo siempre hago unas preguntas al final, sobre todo para conocerte un poco, sobre tu comida favorita, este tipo de cosas. Pero para cerrar esto, ¿qué consejo le darías tú a personas que tengan un proyecto, que tengan un sueño, que quisieran emprender alrededor de esta industria y de pronto quieran empezar montando, no sé, una panadería, un café, un lugar para tomar té, una pizzería, lo que sea? Que lo hagan, que uno nunca sabe de lo que uno es capaz hasta que uno no lo hace y hay que lanzarse, hay que hacerlo, hay que lanzarse. Y un consejo es que te lances a hacer algo que te apasione y te gusta y en lo que realmente eres bueno también, porque a veces uno tiene estas ideas de que uno quiere hacer esto, pero realmente no, sabes, como que no te nace. Y en esta industria que no para, que es dura, que tienes que sacrificar muchas cosas, que el tiempo pues te consume, porque además está pasando de todo, ¿no? O sea, no solamente el cliente, el producto, la logística, es el mantenimiento, son los equipos, son los servicios. O sea, siempre como siempre lo digo, a veces es como un barco que se está... Por todos lados entrando el agua. Se está entrando el agua y uno tiene que yo todos los días me levanto y a veces me dice, pero tú tienes una rutina, y digo, la verdad no. Es imposible. Es imposible porque siempre hay cosas que salen y que tienes que resolver y los tienes que resolver en ese momento. Entonces, que les guste que si realmente quieren hacer esto es porque les encanta, porque esto te consume. Sí, claro. Sí. Pues tú lo puedes ser. Definitivamente. Tú lo puedes ser. Sí, definitivamente. Pero bueno, listo. Gran consejo. Ya saben que uno siempre está esperando el momento perfecto, la idea perfecta, los socios perfectos, el local perfecto, y eso muchas veces no existe. Sí. Lo importante es poner a andar la bola, poner a rodar. Exactamente. Y probablemente en el camino entenderemos muchas lecciones, tomaremos muchas decisiones y llevaremos las cosas, nuestros proyectos, ideas, empresas cada vez más lejos. Entonces, muy chévere, muy valioso. Y se me hace que Silvana y Mariana son un gran ejemplo de personas que lo hicieron. Sí. Simplemente tú dijiste, a mí me da un poquito más de miedo, pero siempre hay un complemento o alguien que te dice, hágalo,
Sí. Salte que el piso llegará después. Exactamente. Y el golpe, verás como Sí. que te espera allá abajo. Eso está chévere. Listo. Y entonces, cuéntame un par de cosas. Y tú que eres cocinera, me llama bastante la atención. ¿Cuál es tu plato favorito? Es decir, ¿qué te gusta comer a ti de manera recurrente? Que digas, uy, qué rico. Mira, yo me desvelo por una empanada. ¿Sí? Soy fanática de las empanadas. ¿En No hay nada que me serio? haga más feliz que una empanada con ají o con limón. Yo te iba a preguntar, con así. Con No, ají, carajo. algo así súper sofisticado. Sí, sí. No, realmente disfruto mucho las cosas sencillas, las cosas bien hechas y una empanada. No hay nada más rico que una empanada. ¿Masa tiene empanadas o no? No ¿Por tiene qué? empanada. Pues porque no va con el... Bueno, Con eso está el- interesante. Bueno, ya sabemos Sí, un secreto no. oscuro. No va Sí. con el concepto. O sea, cuando montamos masa, que no sé si no lo dije, pero claro, al llegar acá, pues sí introduje cosas colombianas. No es un Sí. menú 100% colombiano, pero tú sí te encuentras con sabores y con productos colombianos, como el pan de yuca, que hoy en día también es un. ¿Hay pan de yucas? Hay pan de yuca y No. almojábana y son espectaculares. Uy, bueno, ya sé para dónde voy. Espectacular. Oye, yo quiero probar ese pan de yuca. Calentemos el pan de yuca y la almojábana, que es para ti, pero tienes que venir a probarlo porque es delicioso. En serio, yo soy Ese es- fan. Y de ese eso es- sí soy catador. Y te los puedes llevar para la casa. Sí. Ahorita miro si hay, porque puedes hacerlos en la casa si tienes horno. Sí. Vendemos la masa también de pan de yuca y te lo puedes llevar y hacerlo en la casa si tienes waflera o si tienes. Porque esos son además- sí, calentemos las dos almojábanas, el pan de yuca. Parto por la mitad. ¿No? Bueno, ¿y qué no te gusta tanto? ¿Por qué lado dices, no me ¿De gusta cosas mucho"? de comer? Sí. Mira, yo he comido de todo, he probado de todo. No soy fan como de las vísceras, por ejemplo. Eso no Pasa es mucho como mi. en algunas sopas y potajes. Sí, ese colombianos. no es Sí. como mi favorito. Sí, eso. Listo. Pero esto me gusta todo, como de todo. Pero eso sí, lo he probado todo. Oreja, bueno, todo, Me imagino. tripa, Yo soy malísimo para cerebro. probar. Yo soy como carne, arroz y papa, gracias. Pan y Ah, croissant. sí. Ya. Yo sí soy aventurera, he probado todos los animales, todos me los he comido, pero sí hay cosas que no. Bueno, chévere. Y esta es una pregunta diferente pero parecida. Sin importar por qué, supongamos que tú tuvieras que escoger tu última cena. ¿Qué escogerías? ¿Qué te comerías esa última noche en este planeta? Uy, esa pregunta hace poquito decíamos que es lo que me comería tantas cosas, pero a veces me encanta la comida que me hace sentir como comfy, como. Sí, Y comfort food. Sí, comfort food me encanta y no sé si tal vez me comería una sopa con fideos. Ah, sí, como una maruchan o más elaborado. No, tal vez un poquito más elaborada, pero me Sí, encanta. está hablando con una como- cocinera, qué pena. Pero como, Me como encanta. un ramen, unos sí, noodles. como unos noodles. Sí, algo así como. Bueno, Pues una de las opciones, porque hay muchas súper. difíciles escoger. Y para finalizar, ahora sí, final no va más. ¿Hay alguna música o canción o algo que tú asocies con masa? Es decir, ¿hay algo que tú digas musicalmente sonamos a esto o no? Uy, eso me debía haber preparado, porque yo sabía que tú eras músico y no me preparé en eso. Es que me importa, me interesa porque yo siempre lo asocio, pero pues bueno, acá pasan muchas cosas, pero todo está también muy amarrado. Sí. Oye, no, me corchaste, Bueno. no sabría qué canción, voy a pensarla porque no. Déjame ver si se me viene algo a la cabeza que Bueno. yo pudiera asociar. Quédense pendientes si la ponemos en una historia Eso. para contarte. Pues nada, Silvana, qué gusto haber tenido la oportunidad de compartir. Yo estoy acá con un ojo en el sándwich que me voy a comer, en los croissants que voy a llevar a la casa, en la torta de chocolate de postre. Te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación. Por favor, mándale saludos a Mariana. Claro que sí, que no nos puede Las acompañar. felicitamos de verdad, Hoy. de corazón. Es impresionante lo que han logrado en calidad, en producto, en experiencia, en comunicación, en diseño. No tengo ni una queja. Bueno, no. Tampoco le cambiaría nada. Muchas gracias. Ahí bueno, seguimos trabajando para ser cada vez mejores. Bueno, qué bien. Y bueno, ya saben, esta fue una gran historia. La verdad, como siempre, nos toca cortar antes de que
de que podamos seguir hablando cada 5 o 6 horas. Entonces ya saben que pueden activar la campanita, seguir a La Cucharada, el podcast de María. Cada que podamos estaremos trayendo nuevas historias de marcas potentes, de historias valiosas y de marcas poderosas, para ser exactos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Chao.